En el libro de Salmos, si abre su Biblia, ¿verdad? Le invito para que empiece a leerla cada día. Va a ser de tremenda bendición para su vida espiritual, ¿verdad? Y ahí está atrás también lo que viene siendo el plan de la lectura para todo el año, así que llévese uno y esté marcándola, ¿verdad? Para que pueda terminar su Biblia en todo este año. Salmos capítulo 18, versículo 6, ¿verdad? Acompáñeme en oración, acompáñeme en la lectura todos juntos si lo encuentra, ¿verdad? Ya lo tiene. Bien, vamos a dar lectura. Dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Amado Padre Celestial, en tu nombre nos regocijamos. Rogamos, Padre, que bendigas este servicio, mi Dios, que ha sido, Señor, diseñado por ti, y tú es tu voluntad que estemos en este día y aprendamos lo que tenemos que aprender en esta tarde. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Dice el salmista, ¿verdad? Dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Dependencia, hemos estado aprendiendo un sinnúmero de enseñanzas que el Señor nos ha puesto, ¿verdad? El carácter del cristiano, ¿verdad? El carácter. ¿Cuál es lo que cualidades que debe de haber en cada uno de nosotros, ¿verdad? Dependencia, esa es la palabra, dependencia, ¿verdad? Depender del Señor, ¿verdad? Confianza quiere decir en Dios, ¿verdad? Confianza en Dios. Cada uno de nosotros confiamos no en nosotros, sino confiamos en ¿quién? En Dios. Por esa razón estamos aquí, ¿verdad? Esa es una de las razones que nuestra confianza, nuestra dependencia es de Dios, ¿verdad? Dependemos de Él, porque somos de Él, ¿verdad? Así que es una tremenda bendición la palabra del Señor. Anduvieron, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 4, versículo 38. Marcos, ¿verdad? Ahora vamos a estar en el Nuevo Testamento. La Biblia dice de esta manera, ¿verdad? En Marcos capítulo 4, versículo 38. La Biblia dice de esta manera en el versículo 38. Marcos 4:38, ¿verdad? Dice la Biblia de esta manera, ¿verdad? Dice en Marcos 4:38, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Verdad? Encontramos aquí, hermanos, en la palabra que nos da una referencia acerca de que los apóstoles y los discípulos dependieron del Señor. Nos indica que ellos estuvieron trabajando, ¿verdad? Ellos estuvieron trabajando en cuanto a llevar en buena dirección el barco, pero cuando ya no pudieron, ¿verdad? Cuando ya ellos no hubo forma, pues corrieron al que todo lo puede. Se acordaron de aquel que todo lo sabe y que todo lo controla. Y dijeron: ¿qué más que Jesús, verdad? Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron, ¿verdad? ¿Qué es la popa? Ahora, si usted estudia, la popa es donde le da estabilidad a ese barco. Jesús estaba justo allí, donde él le daba estabilidad al barco. El barco no se iba a hundir. ¿Cree usted que el barco se iba a hundir con Jesús allí? ¡Ay, Señor, sálvanos que perecemos! Mire, hermano, le voy a decir una cosa. Nosotros le pertenecemos a Dios. Nosotros somos su propiedad de Él, ¿verdad? Nosotros le pertenecemos al Señor. Si ese barco se hunde,
El Jesús también se hunde. Entonces note la gran diferencia. Si usted confía en Dios y usted tiene la confianza, es verdad, su independencia, usted depende de Dios y usted le dice al Señor, Señor, si yo me hundo, tú te vas conmigo. Los discípulos hubieran dicho, si nos hundemos, el Señor también se va con nosotros, ¿verdad? Encontramos nosotros aquí que los discípulos, ¿verdad? Siempre dependieron de Jesús. Note quién fue llamado, ¿verdad? Al principio en Lucas nos dice que cuando dependencia, note lo que dice, acompáñame en Lucas, capítulo ahí, mano derecha, Lucas capítulo 4, si no me equivoco, dice ahí, Lucas 5, Lucas 5 nos dice a nosotros en el primer versículo hasta el versículo 7 acerca de la conversión de Pedro, ¿verdad? Pedro era un pescador, Pedro estaba trabajando cuando el Señor lo llamó, ¿verdad? Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Dice el versículo 2, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Entonces entrando en una de aquellas barcas, específicamente nos dice que era la de Simón. Dice, note lo que dice la palabra, le rogó. ¿Qué es lo que le está diciendo el Señor? Que eso quiere decir que el Señor le dijo una vez a Pedro y se rehusó y le volvió a decir. La palabra rogar entra, ¿verdad? Que el Señor le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminaron de hablar, el Señor dijo, Pedro, gracias por prestarme el barco, pero yo no soy deudor de nadie. Pedro estuvo pescando toda la noche, no pescó absolutamente ni un resfriado, ¿verdad? Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Note que en el 5 respondiendo Simón le dijo, maestro, ¿verdad? Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Habiendo hecho, encerró gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, note que había dos, ¿verdad? Para que viniesen a llenarlas, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas, dice, ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador, porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Dice, asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres, ¿verdad? Pescador de hombres. Note, ¿dónde lo encontró el Señor? Al principio del evangelio, ¿verdad? Encontramos que Jesús encontró a Pedro, ¿verdad? Y le siguieron, ¿verdad? Al Señor. Y luego nos damos cuenta nosotros, ¿verdad? Que vaya, acompáñame al San Juan, capítulo 21, ¿verdad? Y vamos a estar, ¿verdad? Y vamos a estar allí. Ahora el Señor, mire, empezó el ministerio, ¿verdad? Y Pedro estuvo con Jesús 3 años. Nos dice en los otros evangelios que dejándolo el Señor les dijo, ¿verdad? Vengan, síganme. Y lo siguieron. Dejaron sus labores y siguieron a Jesús por 3 años. Y por 3 años no encontramos que fueron a pescar, no encontramos que se tuvieron que preocupar por ser alimentados. Jesús proveyó. Por 3 años. Ahora Jesús ya murió, ¿verdad? Ya en San Juan, capítulo 21, ¿verdad? Jesús murió, Jesús ya resucitó. Note ese evento de la pesca. Note lo que dice el versículo
8, y dice 21:8, y los otros discípulos vinieron, dice, vamos a mirar desde el versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. 8, y los otros discípulos vinieron con las barcas arrastrando la red de peces, pues no distaban. Note que el versículo anterior, ¿verdad? El versículo 6 les dice, y les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Note que al principio, ¿verdad? El Señor le dice a Pedro, ¿verdad? Préstame tu barca, ¿verdad? Y después viene y predica, primero yo y ahora tú. Y luego van a pescar y encierran gran cantidad de peces. Esta vez ya el Señor resucitó y luego viene a Pedro y les dice, echen la red a la derecha, y la echan a la derecha y encierran gran cantidad de peces. Encierran gran cantidad de peces, pero por 3 años, ¿verdad? Note, 3 años no se habían preocupado ellos, ¿verdad? Para ellos mismos, porque ellos sabían que Jesús estaba proveyendo. Entonces le dijeron, encontramos ahí en la escena de que Pedro se había despojado de su ropa, ¿verdad? Y ya andaba él entrado en la pesca nuevamente. Pedro regresó donde Jesús lo había encontrado. Ahora en el versículo, note lo que dice en el versículo 14, 21:14, ¿verdad? En el versículo 14 nos dice, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. No era la primera, no era la segunda, era la tercera vez. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, note que Pedro andaba pescando. Simón, hijo de Jonás, note la pregunta, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Le respondió Simón, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Qué quiere decirle? ¿Qué es lo que el Señor le quiere enseñar a Pedro? Pedro le respondió, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez. Note que era la tercera vez que el Señor se manifestaba a ellos después de haber resucitado. Ya era la tercera vez. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto, dice en el versículo 18, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Ya después, ¿verdad? Por 3 años el Señor había provisto. Él por 3 años no se habían preocupado. Pedro le había negado al Señor. Ahora el Señor viene y le dice a Pedro, ¿verdad? Era la tercera vez que se enfrenta. El Señor le está diciendo, ¿hasta cuándo
tienes que entender, Pedro, que lo que quiero es que dependas de mí y no de el trabajo que tú haces. Mire, hermano, esto es una cosa. ¿Hasta cuándo vamos a entender que el trabajo de Él es proveer? Dios no necesita una mano. No andamos como Abraham dándole una mano al Señor. A lo mejor se le olvidó al Señor que estamos ya que mi esposa es estéril y que ya es mayor de edad y que ya ha cesado la costumbre de las mujeres. Vamos a echarle una mano a Dios. Dios no necesita una mano para Él poder. Por eso dice, ¿habrá algo imposible para Dios? Mi hermano, yo no sé cuánto vamos nosotros a depender de nosotros, pero algo el Señor le está enseñando a Pedro y le está diciendo, Pedro, por 3 años he provisto para ti. Y estando en vida, provisto, y le dijo el Señor, ya resucitó, ya el Señor va a ascender al cielo y le dice, sígueme. Yo le digo una cosa, hermano, mire, el Señor nos sigue diciendo a nosotros, sígueme. Esa palabra sígueme está involucrando provisión. Dios va a proveer. Dios no necesita de ningún recurso humano para sostenernos a nosotros. Dios no va a depender de una fuerte cantidad económica o de un título para sostenernos a nosotros. Él puede, Él sabe cómo hacerlo. No nomás Él sabe cómo hacerlo, sino Él quiere hacerlo. A veces pensamos nosotros es que si le hago de esta manera y que si le hago de esta otra manera, a lo mejor. Un hermano dijo por ahí, ¿verdad? Dijo, no, pues es que Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Verdad? Y estaba predicando al hermano cuando digo, no, es que Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Yo me quedé pensando y dije, caramba, ¿verdad? Estaba como el día del discipulado, ¿verdad? Que pusimos un versículo allí que no encajaba y el hermano dice, pastor, ese versículo no encaja en la enseñanza. A ver, vamos a buscarlo. No, de verdad, ni por aquí ni por allá. Y a veces queremos ayudarle a Dios sin saber que Él no necesita nada de nosotros. Lo único que necesita es, como le dijo a Pedro, sígueme. Pedro entendió después de 3 años, nos dice la palabra de Dios, note lo que dice, volviéndose Pedro, a eso nos dice que Pedro empezó a seguir al Señor. Y usted encuentra en el capítulo, en el libro de los hechos de los apóstoles, ¿verdad? Lo que ellos hicieron, tremendo trabajo que ellos hicieron, porque le siguieron al Señor. A veces pensamos nosotros en nosotros, y no está mal, hermano, prepararnos, jóvenes, no está mal que se preparen, que vayan a la escuela, que se preparen, que sean alguien en la vida, pero nuestra dependencia no debe de ser de un título, de una cantidad o de esto, o que si el presidente, que si la bolsa de valores sube, y nuestra dependencia debe ser ¿de quién? De Dios. Porque, note, hermano, nosotros le pertenecemos a Dios. Si vivimos con Él, vivimos, y si morimos con Él, morimos. Nos dice en Mateo, ¿verdad? 25, dice, y vinieron sus discípulos y lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Note lo que dice allí en Mateo capítulo
8, versículo 25, ¿verdad? Él les dijo, ¿por qué? Dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos, dice, y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? No es simple y sencillamente que aquel creador del mar. Vinieron a él, note lo que dice Lucas capítulo 8, versículo 24. Esos son versículos, ¿verdad? Lo que viene siendo Marcos 4:38 más Mateo 8:25 y Lucas 8:24 son versículos paralelos. Note lo que dice el versículo 24 del capítulo 8 de Lucas. Vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿qué les dijo? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde está tu confianza? ¿En qué confías? Eso es lo que Jesús les está diciendo a ellos. ¿En qué está tu confianza? Vienen y lo despiertan a él. ¿Habías fe suficiente en ellos como para calmar el viento? Él les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y el agua manda y le obedecen? Wow. Note lo que dice Marcos capítulo 5, versículo 25. El Señor nos da el panorama de una mujer, ¿verdad?, que dependía de sus ingresos. Marcos 5, 25. Dice ahí el versículo Marcos 5, 25, nos dice allí, pero una mujer que hacía 12 años que padecía de flujo de sangre, dice, y había sufrido mucho de muchos, ¿qué? Médicos. Su confianza eran, ¿qué? Los médicos, lo cual es normal. No está mal, hermano, visitar los médicos, ¿verdad? Dice, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Pregunta, ¿por qué le iba peor? Ya había gastado todo. Ya había gastado todo. Ya iba con un médico y le recomendaban otro, iba a otro y nada le iba funcionando. Antes le iba, ¿qué? Peor. Porque ella dependía de ¿qué? De lo económico. Ella dependía de un doctor. Y no está mal que usted vaya al doctor. No está mal que usted vaya y se chequee, ¿verdad? Hay chequeos regulares que tenemos que seguir siendo, ¿verdad? Tampoco podemos ser nosotros negligentes, ¿verdad? Y había sufrido mucho de muchos médicos, gastado todo lo que tenía y nada le aprovechaba. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Note, ya no tenía nada, pero el último recurso.
Su última esperanza era Jesús. Mire, aunque nosotros, nuestro último recurso, el Señor sabe, conocía a esta mujer. El Señor sabía que ella había dependido de la cantidad del dinero que ella tenía. Él sabía que ella había dependido de los doctores que ella había visitado. Y tocó su manto, porque decía, si tan solamente tocare su manto seré salva. 28. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él. Note que cuando nosotros venimos y confiamos en la provisión de Dios, poder sale de él. ¿Poder para qué? Para aliviar nuestra necesidad. Porque dependemos de él. Muchos nos dice a nosotros ahí que mucha gente lo apretaba y mucha gente lo tocaba. Pero cuando se da cuenta Jesús, nos dice ahí el versículo, poder salió de él. Volviéndose a la multitud dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Pregunta. Sus discípulos le dijeron, ay Señor, ves que nos llevan de cantarito, ¿verdad? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y preguntas, ¿quién me ha tocado? ¿Qué respuesta es esa, Señor? ¿Qué pregunta es esa? Entonces la mujer dice, pero él miraba, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Jesús sabe todo. Jesús mira la multitud. Note que la mirada de Jesús va dirigida a la multitud y está la mujer ahí. Y cuando ella se da cuenta, dice allí, ¿quién me ha tocado mis vestidos? ¿Ves que la multitud aprieta? Dice, pero él miraba alrededor para ver a quién había hecho esto o a ver quién se atrevía a decir. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Él le dijo, hija, tu confianza en mí te ha sanado. A veces nosotros, ¿verdad? Como le digo, hermano, Dios quiere que nosotros dependamos de Él. Él quiere proveer para ti y para los tuyos. Él quiere proveer para ti y para tus necesidades. Él es el más interesado en suplir tus necesidades. Pero a veces dependemos de nosotros. Dejemos de depender de nosotros, hermano, y dependamos de aquel que todo lo puede. Él es aquel que te ha salvado, es aquel que te ha redimido de tus pecados, es aquel que te quiere dar la oportunidad de que tú confíes en Él. Él es el que quiere, es el que te está diciendo, como le dijo a Pedro, sígueme, yo quiero suplir tus necesidades. No encontramos a Pedro de ahí en más regresar a trabajar. Dios proveyó todo el tiempo. Dios seguirá proveyendo. Pregunta, ¿por qué a veces pensamos nosotros que los misioneros abandonan sus empleos, sus trabajos, sus compañías? He escuchado de gente que ha dejado hasta compañías para irse al servir al campo misionero. Y van siguiendo a aquel que le dijo a Abraham,
sal de tu tierra y de tu parentela. Y aquel que salió sin saber a dónde iba. Confiando en Dios. La fe de Abraham reposa. ¿Por qué Abraham es el padre de la fe? Porque Abraham creyó a Dios. Porque Abraham siguió al Señor sin saber a dónde iba. Y es el mismo Dios que te está diciendo, confía en mí. Confía en mí. Claro, hermano, no está mal confiar en los doctores, no está mal confiar en la estabilidad, pero que no sea nuestra ancla, ¿verdad? Nuestra dependencia al dinero, ¿verdad? Note que en el billete encontramos ahí, dice, todo el billete del dólar, dice, ¿qué dice? Pero tristemente decimos, en Dios confiamos, y nosotros decimos, no, yo confío en ti. A veces decimos, en Dios confiamos, pero realmente nosotros confiamos en eso. Le digo una mano, tristemente, las iglesias en otras partes, hermano, miran a Estados Unidos como la fuente para que supla las necesidades, y no de Dios. Viene una necesidad, ¿verdad? Y no está mal, ¿verdad? Que los misioneros llamen para acá, pero a veces nos ponen cargas a nosotros que como si fuera nuestra responsabilidad proveer para ellos. Y yo les he dicho a los misioneros, disculpe, pero usted tiene que depender de Dios y no de las iglesias en los Estados Unidos. Porque viene una necesidad, vamos a agarrar el teléfono y vamos a llamar allá. Dios te mandó. Dios quiere que tú dependas de Él. Él fue el que te invitó a trabajar en su viña. Él es el que te va a pagar. Nosotros decíamos, hermano, que el que invita, paga. Y a ver quién se invita a los tacos ahora, ¿verdad? Yo no digo que los invito, ¿verdad? Porque miren, hermanos, ¿verdad? Aquí vamos a tener que dejar empeñado hasta el carro que tenemos en el parqueadero, ¿verdad? Qué bendición, hermano. ¿Cuál es la enseñanza? Depender de Dios. Dependencia de Dios. El carácter que debe de haber en el cristiano es total dependencia de Él. Vamos a orar, hermanos. Incline su rostro. Yo no sé si Dios tocó su corazón. Yo no sé si usted quiere pasar al altar. Yo no sé si usted quiere hacer un altar de su asiento. Yo no sé